Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos, allí donde se encuentren. Este es el canal de Profe Halit y vamos a continuar colgando algunos videos para que les sirvan de reforzamiento de los temas que estamos tratando en clase. En este momento vamos a empezar con la competencia de resuelve el problema de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Pero qué tema vamos a tratar? El tema de límites. Independientemente del concepto matemático del límite, que es lo que nos interesa y que es lo que me interesa que ustedes puedan entender, está la palabra en sí, que ya tiene un significado muy definido. La palabra límite es muy usada en nuestra vida cotidiana, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, cuando vamos a realizar una obra, por ejemplo, uno encuentra en la calle que la obra tiene un límite de tiempo, la obra no puede ser eterna. Si alguien contrata a alguien para realizar un trabajo, entonces establece un límite de tiempo para que se realice la obra. Otra aproximación a la palabra límite es, por ejemplo, los límites que existen entre los países. Esa es una cosa que se acerca mucho al concepto que quiero desarrollar. Por ejemplo, pensemos en la frontera que tenemos con el Ecuador. Ese límite marca el fin del territorio peruano, pero también marca el fin del territorio de Ecuador. Y entonces esa línea, ese límite, nosotros podemos acercarnos hacia la frontera por el Perú o nosotros podemos acercarnos a esa misma frontera por el Ecuador, ¿no? Eso también vamos a utilizar ese concepto. También en la construcción, cuando uno analiza una viga, por ejemplo, un travesaño, en una construcción, en un cuarto, en el techo, en alguna parte, cuando uno tiene que tener los límites, ¿no? Una de las especificaciones que debe tener de la construcción de una viga es cuánto va a soportar, ¿no? Fuera de eso, ¿cómo se llama? La construcción puede colapsar. Bueno, eso y muchísimas cosas más se pueden hablar acerca de la palabra límite, pero el límite al final es una frontera, algo que marca el fin de algo, ¿ya? Entonces, ahora me quiero aproximar a la palabra límite, pero desde un punto de vista matemático. Para poder entender el significado del límite en las matemáticas, en las funciones matemáticas, hay que tener muy en claro lo siguiente. Por ejemplo, las funciones matemáticas tienen una gráfica. Supongamos que esto de acá es una función matemática, y igual a f de x. Pero eso de ahí tiene una gráfica, se corresponde con una gráfica. Supongamos que esta sea la gráfica y esto es igual a y igual a f de x. ¿Ya? Esta es mi función, cualquiera, y tengo mi gráfica. Una función es una sucesión infinita de puntos. O sea, por acá hay un punto, más arriba hay otro punto, y si lo juntamos esto hasta el infinito, vamos a ver que hay muchísimos puntos. Voy a analizar este punto de acá. Todo punto tiene una relación a dos valores, ¿ya? Y esos dos valores van a formar un par ordenado. Me refiero a su componente x, ¿de acuerdo? O sea, esto de acá tiene una componente x, y también tiene una componente en y. Para este punto, supongamos que la componente en x sea esto de acá, x sub 0, y la componente en y sea y sub 0. Entonces, estos dos puntos, estos dos componentes me van a dar un punto, el punto x sub 0, y sub 0. Entonces, ocurre algo muy curioso, porque cuando uno quiere realizar la gráfica, ¿por qué no puede tomar un punto que está, por ejemplo, por acá, o está en el tercer cuadrante por acá, o está en el cuarto cuadrante por acá? No puedes tomar cualquier punto. ¿Por qué? Porque cada punto relaciona dos componentes, ¿no? El valor de x y el valor de y, la abscisa y la ordenada. Entonces, esos puntos no se eligen al azar. Siempre hay una relación. Por ejemplo, ¿no? Voy a ahora tomar un punto por acá, este punto. Supongamos que el valor de la función ya es conocido. Entonces, y a mí me dan solamente la componente en x. ¿De acuerdo? Supongamos que esto es dato y me dicen esto de acá vale a. Yo sé que hay una componente en y o en el eje y.
Y mi trabajo sería calcular el valor de esta componente para que me defina este punto específico. ¿Cómo voy a calcular este valor en el eje Y? Es muy fácil. Si yo tengo el valor de A, entonces acá lo que tendría que hacer sería calcular f de A, ¿no? Entonces, y que me salga un valor cualquiera, ¿no? Un valor B. Me refiero a que lo que el alumno tendría que hacer sería hacer esto, ¿no? B, ¿a qué va a ser igual? A mi función que ha sido evaluada en el punto A. Y de esta manera, este punto se puede ver así, ¿no? A, punto y coma, B. Pero es bueno que tengan presente que esto es A y F evaluado en A. ¿Ya? Entonces son las dos maneras que el alumno tiene que recordar. Cada punto es A, B, pero ese A y ese B no son puntos cualesquiera. Esos puntos están relacionados. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculas, si te dan el valor de A, cómo calculas la componente Y? Bueno, solamente haces un reemplazo. Y me refiero a lo siguiente, ¿ya? A ver, supongamos que yo tengo una función definida y igual a, me dicen por ejemplo, 2x menos 3. Ese y lo puedo escribir así como f de x. Y esto es igual a 2x menos 3. Si me dan un valor de x, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el valor de x igual a 1, y yo quiero saber cuál es su componente y, tendré que evaluar mi función en 1. Será 2 por 1 menos 3. Y el resultado que yo encuentre, que en este caso es menos 1, me permite encontrar esa componente. Ojo, y ya tengo mi valor de x y tengo mi valor de y. Entonces acá uno concluye diciendo, bueno, el punto en cuestión es 1, menos 1. ¿Ya? Esto de acá también tiene una gráfica. ¿Ya? Y un punto de la gráfica es el 1, menos 1. Acá tenemos otra gráfica y voy a pensar siempre en lo mismo. A ver, esta es una gráfica muy conocida, esta es una función básica. Su ecuación es la siguiente, o la función es esta, ¿no? Y igual a x elevado al cuadrado. Esto también se puede escribir así. Se puede escribir f de x igual a x al cuadrado. Entonces, si yo a algún alumno le digo, por ejemplo, que me halle las coordenadas de este punto y solamente, supongamos, bueno, acá se puede ver al ojo, ¿no? Pero supongamos que yo solamente te doy este valor de 2. Entonces, para hallar este valor, ¿de acuerdo? Para hallar este valor, que es el que quiero encontrar, ¿qué tendría que hacer? Bueno, evalúo mi función en 2. Digo, f de 2 es igual a 2 al cuadrado y esto es 4. Y te das cuenta, este valor de 4 está acá, 4. ¿Y cuál es el punto? El punto es, puedes escribirlo así, 2,4, o también puedes escribirlo así, ¿no? 2, punto y coma, la función evaluada en 2, que ya sabemos que es 4. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiero que piense el alumno, ¿no? Por ejemplo, en cualquier punto, voy a elegir, por ejemplo, este punto de acá, con otro color, este punto de acá. ¿Ya? Yo voy a ver qué valor puede tomar en x, ¿de acuerdo? Yo voy a ver qué valor puede tomar en x. Y cuando tome el valor de x, lo que yo quiero saber es cuál es el valor que va a tomar en y. Vamos a acercarnos al concepto de límites. Tenemos una función matemática y mi función es esta, f de x es igual a x más 1. Y la gráfica que se corresponde con esta función es esto acá, esta línea. ¿Ya? Esta línea es mi función matemática, esto es y igual a x más 1. ¿De acuerdo? Entonces, yo me pregunto en esta gráfica lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo el valor de x que voy a elegir se va acercando al valor del 1? O sea, ¿qué pasa cuando estos valorcitos se van acercando al valor del 1? ¿Se acercan por la izquierda
y se acercan por la derecha. Es como la frontera, ¿no? Tú te puedes acercar a la frontera por ambos países, en el ejemplo que hemos visto. Entonces, acá la frontera es el número 1. Y yo digo, este valor de x se va acercando al número 1, va haciendo cada vez hasta que llega al 0.9999 y se va acercando al 1. O si me acerco por la derecha, va bajando, ¿no? De, qué sé yo, de 1,5 se va acercando hasta el 1, llegaré hasta el 1,0001. Eso es si me acerco por la derecha. O sea, acá. ¿Qué pasa cuando yo me acerco al 1? En la medida que yo me voy acercando al 1 en el eje X, algo va ocurriendo en el eje Y. ¿De acuerdo? En el eje Y también se van acercando ¿a qué número? Se van acercando en este caso al número 2. La pregunta, ¿qué ocurre cuando X toma valores cercanos al 1? La respuesta es que la función se va acercando al número 2. ¿Cómo se escribe esto matemáticamente? Se puede escribir así, ¿no? ¿Cuál es el límite cuando X se va acercando al número 1 de mi función? ¿De acuerdo? De cualquier función que estoy analizando. Pero en este caso se va a escribir así, ¿no? Límite cuando X tiende a 1 de mi función que es X más 1. Y la respuesta gráficamente vemos que es 2, pero también matemáticamente la podemos hallar de la siguiente manera. Lo único que tienes que hacer es reemplazar. En vez de 1, en vez de X, perdón, colocarás el valor de 1. ¿Cómo sabes eso? Porque acá te dice, X tiende a 1. Entonces tú te vas a aprender, si X tiende a 1, voy a reemplazar. En vez de X voy a colocar 1 a ver qué pasa. Entonces, cuando haces el reemplazo, vas a colocar, en vez de X, colocas 1, más 1, y la respuesta es 2. Entonces, no es necesario que tengas una gráfica, ¿de acuerdo?, para que hagas el análisis. Es muy sencillo hallar el límite de las funciones. Tenemos acá un segundo ejemplo. Tenemos una función, que es esta función matemática, y también tenemos su correspondiente gráfica. Vemos que es muy similar al problema que hemos tenido en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior hallamos el límite reemplazando y lo hallamos gráficamente. Acá también lo que me voy a preguntar es, por ejemplo, este punto A, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así. Este punto A se va a aproximar al valor de M o al punto M. Y el punto B también se va a aproximar al valor de M. Este de acá también se va a aproximar al valor de M. Pero en la medida que se aproximen, acuérdate que cada punto tiene su correspondiente X y su correspondiente Y. En el eje X lo que va a ocurrir es que si A se aproxima a M, bueno, este puntito de acá se va a aproximar al valor de 1. Cuando B se aproxime al valor de M, este puntito de acá se va a aproximar al valor de 1. Eso es en lo que se refiere al eje X. La primera parte del análisis de los límites se ve en el eje X, porque es ¿qué ocurre cuando X toma valores cercanos al número 1? Y los límites se van a observar en el eje Y, ¿de acuerdo? Siempre. Entonces, ¿qué ocurre cuando X toma valores cercanos a 1? Miro el eje X. El límite lo voy a calcular en el eje Y. Esas dos cosas hay que tenerlas muy en claro. Entonces, acá lo que me están pidiendo es lo siguiente, ¿no? Es el límite, vamos a colocar acá, el límite cuando X se acerca al valor de número 1, se dice cuando X tiende a 1 de esta función matemática. X al cuadrado menos 1 entre X menos 1. Esta es la función que tengo que analizar. Y esto tiene que tener un valor, ¿de acuerdo? Si yo miro mi gráfico, digo, si X se acerca al valor de 1, y acá lo tengo graficado, es muy fácil. Y, o sea, el límite de mi función,
se acerca al valor de 2. Y eso es muy fácil, ¿no? Sabemos que es 2. Pero en este caso ocurre un fenómeno muy extraño. Si yo no quisiese trabajar, ¿de acuerdo?, con mi gráfico, porque de hecho que los límites solamente sirven con fines didácticos para explicarlos gráficamente, se tienen que hacer algebraicamente. Entonces, en este caso, el alumno lo que tendría que hacer sería lo siguiente, voy a poner acá, ¿no? A ver, límite cuando x tiende a 1, y acá tiene x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, lo primero que tiene que hacer el alumno es reemplazar. Y dice, reemplazo, y me queda así, 1 al cuadrado es 1, menos 1 sobre, y abajo también x vale 1, y acá menos 1. Y tenemos que aparece 0 entre 0. 0 entre 0 es una forma indeterminada, ¿de acuerdo? Es una indeterminación. Indeterminado, ¿ya? Y hay, cuando el alumno se encuentra con una situación como esta, de 0 entre 0, tiene que hacer algún artificio matemático para poder resolver el problema. En este caso, por ejemplo, al 1 lo puedo ver como 1 al cuadrado, no afecta, ¿no? Porque 1 al cuadrado es 1. Entonces me voy a concentrar en esta expresión. X al cuadrado menos 1 al cuadrado. Pero x al cuadrado menos 1 al cuadrado, lo voy a colocar arriba para que se acuerden, tiene la siguiente forma, ¿ya? Tiene la siguiente forma, sí, a al cuadrado menos b al cuadrado. Y esto se puede cambiar como a más b por a menos b. ¿Ya? Entonces, si yo hago ese cambio, voy a tener acá, coloco el límite, cuando x tiende al 1, de x más 1 por x menos 1 en el numerador, entre x menos 1. Y acá ocurre una cosa interesante. Podemos simplificar este valor y este valor, porque son iguales. Y si simplificamos, me queda así, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Y esto es, ahora sí, reemplazas sin temor, ¿ya? X igual a 1 más 1, y te queda así, 1 más 1, y esto es igual a 2. Y ahí está la respuesta. ¿Pero qué significa? Cuando lo hiciste gráficamente, bueno, se entendía la respuesta inmediata. Pero cuando lo quieres hacer algebraicamente, ocurre un problema, aparece el indeterminado. Cuando aparece una indeterminación de 0 entre 0, tú tienes que buscar algún artificio matemático que te permita levantar la indeterminación. ¿De acuerdo? Esto es, entonces, es una cosa curiosa en relación a lo anterior. ¿Qué significa? De manera práctica significa que esta es una línea continua, como en el ejemplo anterior, no. Significa que esta línea es una sucesión infinita de puntos, como en el ejemplo anterior, pero le falta un puntito. ¿Cuál es el puntito que le falta? El punto que le falta es el 1, punto y coma 2. Este punto no puede pertenecer a la gráfica. No pertenece a mi función. Pero ¿cómo es eso posible? O sea, te acercas al valor 1 sabiendo que no puedes tomarlo y obtienes la respuesta 2 sabiendo que no puede tomar 2, pues sí, ocurre eso. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo anterior sí tomaba todos los puntos. En este ejemplo es muy parecido, pero no toma un puntito y justo es el punto límite. Hay veces podemos llegar al límite y tomar el límite. Hay veces podemos acercarnos al límite y nunca tomarlo, como en este caso. En el ejemplo anterior y en este ejemplo, el límite sí existe. ¿Cuándo no existe límite? Tenemos una nueva situación. Me dan esta función matemática que se llama una función partida, ¿de acuerdo? Y esta función partida dice, ¿no? Si x es menor o igual que el 1, vas a hacer esta gráfica, que es una parábola. Y si x es mayor que 1, vas a hacer esta parte que es otra gráfica. Mira tú, x menor que 1 y tienes esta gráfica. O sea, mira,
acá está. Si son menores que 1, y acá estamos, del 1 a la izquierda, y si son mayores que 1, o sea, si son mayores que 1, entonces la gráfica es esta de acá. Eso se llama una función partida. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero aproximarme a mi función al valor 1? Que es donde yo estoy apreciando que hay un salto, que en matemática se dice, se presenta ahí una discontinuidad. ¿De acuerdo? Esto más o menos debe ser así. ¿Ya? Yo veo que en el punto 1 se presenta una discontinuidad. Entonces, en este caso, va a ocurrir lo siguiente. Lo vamos a hacer gráficamente nada más, porque lo que me piden hacer es lo siguiente, ¿no? Dicen, usted calcule el límite cuando x tiende a 1 de esa función partida. ¿Ya? Pero en este caso, como en el ejemplo de la frontera, al 1 me puedo acercar o por la izquierda o por la derecha. Si yo me acerco por la izquierda al valor de 1, ¿de acuerdo? Me acerco por acá, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Dónde tenemos que buscar la respuesta? En el eje Y. En el eje Y se va a acercar al valor de 1, pero por acá. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Ya está. A este valor. Si X se acerca a 1 por la izquierda, este es el resultado que obtiene en el Y, en el eje Y. Pero si yo me acerco a esta función por la derecha, ¿ya? Y ahora estoy en este caso. Me voy acercando al valor de 1, pero me acerco por la derecha. Entonces, en la medida que este puntito B se acerque al N, voy a obtener este fenómeno, ¿no? Que acá se va a acercar al valor de 1.5. A este punto de acá. Si tú te das cuenta, si me acerco por la izquierda, obtengo un valor. Y si me acerco por la derecha, obtengo un valor diferente. En este caso, la función no tiene límite. ¿De acuerdo? Para que tenga límite, si te acercas por la izquierda o te acercas por la derecha, ¿ya? En el eje Y tienes que acercarte a un mismo valor, como en la diapositiva anterior. Entonces son tres casos que el alumno tiene que discriminar. Si la función es continua, no hay ningún problema. Puede que sea discontinua en un solo puntito, o puede que sea discontinua como en este caso de acá, que es muy fuerte. ¿Qué necesitamos para resolver este tipo de problemas? Para que el alumno no tenga mayor problema en la resolución de los problemas que vamos a plantear, tiene que recordar básicamente, acá dice muchas cosas, ¿no? Factor común, este es un método de factorización, esto es un producto notable, esto es un producto notable, esto también polinomio, esto es un producto notable, esto de acá es un método de factorización, trinomio cuadrado perfecto, también es un método de factorización, en fin. Hay tres cosas que el alumno tiene que saber para poder resolver con tranquilidad este capítulo. Y los vamos a anotar para que lo tengan presente. ¿De acuerdo? Uno es factorización. Y básicamente me refiero, puede ser factor común, puede ser método del aspa, ¿de acuerdo? El método del aspa, o como vamos a ver algún ejercicio por acá, hasta Ruffini, ¿no? Ruffini. En fin, hay muchas cosas más, pero me quiero centrar en esto. Otra cosa son los productos notables, eso es infaltable, ¿de acuerdo? Productos notables, eso tiene que saberlo, y también tiene que saber racionalizar. ¿Cuándo sabes que estás en un problema de racionalización? Cuando aparecen raíces en tu expresión. ¿Ya? Estas tres cosas son básicas. Factorización, productos notables, racionalización. ¿Cuándo vamos a utilizar el método de racionalización? No voy a explicar cada uno de estos casos, sino los casos más comunes que se van a tratar en el presente video, que son este de acá, esto de acá y esto de acá. Miren acá, lo voy a explicar de la siguiente manera, porque lo voy a decir así. Cuando tú veas una expresión de este tipo,
es muy probable que necesite su conjugada. ¿Qué cosa es la conjugada? Es la misma expresión, pero con el signo cambiado. Acá era más, acá es menos. Si acá se presenta esto de acá, que tienes menos, es muy probable que tú necesites la conjugada, que es con signo más. ¿Y por qué hacemos esto de acá? Acuérdate, y lo voy a utilizar muchas veces, porque cuando tú tienes raíz de A, por ejemplo, más la raíz de B, multiplicado por su conjugada, raíz de A menos la raíz de B, ¿ya? Por productos notables, esto es una diferencia de cuadrados. Esto es raíz de A elevado al cuadrado menos la raíz de B elevado al cuadrado. Y ya sabes que acá se pueden cancelar el cuadrado y la raíz y el resultado será A menos B. Para eso se multiplica por la conjugada, pero no te asustes, lo vamos a hacer con calma en los próximos minutos. Ejemplo número 1. Antes de empezar, lo que el alumno tiene que hacer es realizar el reemplazo. O sea, en vez de X, ¿qué va a colocar? 1. Si yo hago el reemplazo, voy a tener lo siguiente. Voy a tener acá 1 elevado al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Y en esta parte inferior voy a tener 1 elevado al cuadrado menos 5 por 1, menos 5 por 1, más 4. ¿Qué vas a obtener? A ver, tenemos 1 al cuadrado, que es 1, acá 1 más 2, 3. 3 menos 3, 0. Y abajo vas a tener 1 positivo y 4 positivos son 5. Menos 5, 0. O sea, tiene 0 entre 0. ¿Qué es esto? Esto es una forma indeterminada que tenemos que resolver. Significa que tú tienes que hacer algún artificio para que la indeterminación desaparezca. ¿Quién genera la indeterminación? ¿Quién es el que nos hace problemas? ¿De acuerdo? Si tú quieres saber eso, presta atención. Te vas a concentrar en el x tiende a 1. Entonces lo copiamos aparte, coloco así, ¿no? X tiende a 1. Esto no es muy matemático que digamos, pero sí funciona. ¿Ya? Este 1 lo pasas a la izquierda, como si fuese una igualdad, ¿no? Lo que está sumando pasa restando. Y vas a tener lo siguiente. X menos 1 tiende a 0. Ya, este es el elemento que me genera todo el problema. X menos 1. Yo tengo que hacer algo en el numerador y en el denominador para que aparezca x menos 1 y luego simplificarlo. Y cuando desaparezca el elemento que me genera la indeterminación, que es el x menos 1, entonces podré llegar a una respuesta. Entonces, veamos, ¿qué hacemos? Se me ocurre acá trabajar primero el numerador, ¿de acuerdo? A ver, trabajemos acá el numerador. En el numerador, ¿qué tenemos? Tenemos acá x al cuadrado más 2x menos 3. Voy a tratar de factorizar esta expresión, si es que se puede. A ver, x por x, acá, eso es. Y acá 3, solamente hay una posibilidad, que sea 3 y 1. Y los signos, para que sea positivo, al mayor le coloco más y al otro le coloco menos. A ver, vamos a ver si está bien escrito. X por x, x al cuadrado. Después tenemos más por menos, menos, 3 por 1, 3. Bien escrito está. Comprobamos si está bien el tanteo. Acá tengo 3x y acá tengo menos x. Si yo sumo, me sale 2x positivo. Por lo tanto, el tanteo es correcto. ¿Qué significa esto? Que este valor de x al cuadrado menos 2x menos 3 se puede escribir de la siguiente manera. Esto de acá es un factor y este será el otro factor. ¿Qué hemos hecho? Estamos factorizando. ¿Qué hemos conseguido? Pues 2 factores. Entonces, este polinomio se puede escribir así, ¿no? X más 3 por x menos 1.
Y si te das cuenta, apareció este que nos generaba el problema. Veamos qué ocurre en el denominador. ¿Qué pasa si analizo el denominador? ¿Ya? En el denominador voy a copiar y tengo x al cuadrado menos 5x, coloco acá x al cuadrado menos 5x más 4. Voy a intentar factorizar. ¿Qué significa? Convertir en factores. Tengo que hallar los factores. Veamos. Coloco acá x y por acá x. El 4 puede ser 2 por 2, que no me conviene. 4 y 1 creo que es lo correcto. 4 y 1. Y ambos negativos. ¿Está bien escrito? Sí, x por x, x al cuadrado, menos por menos, más 4 por 1, 4. Comprobamos. Acá tengo menos 4x, menos 5x y menos 1, menos 5x. Está bien. Por lo tanto, si está bien factorizado, significa que este es un factor y esto de acá es el otro factor. Entonces, este polinomio factorizado va a ser igual a x menos 4 multiplicado por x menos 1. Y, oh maravilla, apareció el elemento dañino, el que genera la indeterminación, como en la anterior factorización. Ahora, ¿qué me toca? Bueno, hacer el reemplazo. Reemplazamos. Colocamos acá límite cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1, coloco los factores. Acá tengo x más 3 por x menos 1, x más 3 por x menos 1, y abajo tengo x menos 4, x menos 4 por x menos 1. El elemento que generaba la indeterminación era x menos 1, y ahora puedo simplificarlo. Entonces, ¿qué tengo? Yo tengo lo siguiente, ¿no? Límite cuando x tiende a 1. ¿De quién? De x más 3 entre x menos 4. Y acá, como el elemento que generaba la indeterminación desapareció, puedo hacer el reemplazo. Coloco acá. Reemplazo y digo x, en vez de x coloco 1, voy a tener 1 más 3 entre 1 menos 4, esto me queda 4 en el numerador y menos 3 en el denominador. El menos, si quieres puedes sacarlo y colocarlo delante de todo la fracción. Menos 4 tercios. Y esta es la respuesta que nosotros estábamos buscando. Entonces, esto es un ejemplo de algo que va a ocurrir con mucha frecuencia. Ejemplo número 2. Bueno, tenemos acá, lo primero que tiene que hacer el alumno es el reemplazo, y si hace el reemplazo dice, a ver, en vez de x coloca 1, tengo 1 a la cuarta, menos 1 a la quinta, entre 1 menos 1. 1 a la cuarta, 1 a la quinta, 1 a la mil, eso va a ser 1. Así que tienes 1 menos 1, que es 0, y abajo también tienes 0. ¿Qué tienes? Tienes una forma indeterminada. Bueno, ¿quién es el que genera la indeterminación? ¿De acuerdo? Acá vamos a tener un caso especial. Analizamos la tendencia de x, ¿no? Me dicen, x tiende a 1, ¿no? Y yo les he dicho que el 1 pasa a restar y queda así. X menos 1, esto de acá tiende a 0. Y este de acá es el elemento que genera la indeterminación. Pero en el problema, y eso no lo dije en el problema anterior, puede ser que se te presente así, como va a ocurrir en la mayor cantidad de casos. Se te presenta así, x menos 1, vas a hallar eso. O puede ser que se presente de una manera alternativa. O sea, si no aparece el x menos 1, es muy probable que aparezca el 1 menos x. Es lo mismo. Esto también va a tender a 0. ¿De acuerdo? X menos 1 o 1 menos x tiende a 0. Entonces, tú vas a buscar x menos 1 o 1 menos x. Eso tiene que desaparecer. Y justo cuando tú miras, acá ya tienes 1 menos x. En el denominador ya tienes 1 menos x. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, en el numerador tienes que buscar que aparezca 1 menos x o x menos 1.
¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A ver, tenemos acá lo siguiente en el numerador, ¿de acuerdo? En el numerador tenemos x a la cuarta menos x a la quinta. Lógicamente, perdón, sí, no, vas a tener, puedes hacer el método del aspa, no, imposible, ¿no? No se ve acá, y utilizar Ruffini tampoco muy largo. Lo que sí me parece que sería elemental es que te des cuenta de lo siguiente. A ver, este primer sumando tiene x y este segundo sumando tiene x. Bueno, ¿qué tienen en común? Los dos tienen x. Entonces, por ahí va la cosa. Si ambos tienen x, lo que tú vas a hacer es factorizar el x. Factorizas el x, pero ¿con qué exponente? El que tiene menor exponente. Entre 5 y 4, ¿quién tiene menor exponente? 4. Bueno, pues vienes acá y factorizas x a la cuarta. Factorizas x a la cuarta. ¿Qué significa? A ver, ¿cuánto es x a la cuarta entre x a la cuarta? X a la cuarta entre x a la cuarta es lo mismo, ¿no? Es como si fuese 2 entre 2. Y eso es 1. 1. Si acá dice menos, tú colocas menos. Y ahora viene, hace lo mismo. X a la quinta entre x a la cuarta. Y, bueno, si quieres utilizas tu ley de exponentes o tu sentido común. A ver, x a la quinta en el numerador, x a la cuarta en el denominador. ¿Cuántas x hay arriba? 5. Y abajo, 4. Bueno, vas cancelando una por una y el que va a quedar al final es solamente x. ¿Ya? Entonces, repito, utiliza lo que sea más fácil para ti, x a la quinta entre x a la cuarta, eso es x. Y si te das cuenta, apareció este término que es una de las posibles resultados, uno de los posibles factores que generan la indeterminación. Lo que voy a hacer es reemplazar. Reemplazo, coloco acá la palabra límite cuando x tiende a 1. En el numerador voy a colocar x a la cuarta multiplicado por 1 menos x. Y abajo tenía ya 1 menos x. No hay necesidad de hacer ningún cambio. Este elemento ya apareció, lo único que haces es simplificarlo. Se simplifican y te queda así. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de x a la cuarta. El elemento que generaba la indeterminación ya no está. Reemplaza con confianza y sin miedo. Reemplazas. Donde veas x, colocas 1 y te queda 1 elevado a la cuarta, que eso es 1. Y esa es la respuesta que nosotros estamos esperando. Ejemplo número 3. Veamos. Lo primero que tiene que hacer el alumno, he dicho, es hacer el reemplazo. Si uno hace el reemplazo, te queda así, ¿no? 2 menos la raíz de x vale 2 más 2, ¿ya? Sobre 2 menos 2. 2 más 2, 4. La raíz de 4 es 2 y te va a quedar arriba 0 y abajo 0. O sea, tienes una forma indeterminada. Tienes una forma indeterminada. Tenemos que ver qué artificio hacemos para levantar esa indeterminación. ¿Quién está generando el problema? Entonces me voy a mi límite. Me dice así, ¿no? X tiende a 2. Esto que he dicho no es muy matemático, pero sí funciona. Colocas acá x menos 2 tiende a 0. Y este es el elemento que tú buscas. Tiene que aparecer esto en el numerador y en el denominador para que se puedan simplificar y puedas resolver este problema. Donde en el numerador, en este mismo problema, ya tenemos x menos 2. O sea, el problema no está en el denominador, sino está acá arriba. Tienes que hacer algo con esa expresión que está de color amarillo para que pueda aparecer x menos 2 y puedas simplificar. Eso que tienes ahí, esto de acá, ¿no? Esto que está de color amarillo, esto que está generando el problema. ¿Ya? ¿Qué puedes hacer? ¿Crees tú que puedes utilizar el método del aspa? No. Factor común, tampoco. Sin embargo, aparece una raíz. Entonces, acá el truco es el siguiente. Vamos a borrar, no, vamos a copiar acá abajo, lo mismo, coloco así,
límite cuando x tiende a 2, y voy a copiar acá igualito, ¿no? 2 menos la raíz de x más 2 entre x menos 2. El truco es el siguiente, multiplicas por la conjugada. ¿Quién es la conjugada? Bueno, es este mismo valor, pero con el signo cambiado, y no al que está dentro de la raíz. Lo que está dentro de la raíz no se toca, solamente este valor, con signo cambiado. Lo colocas igual. Entonces voy a colocar acá 2 más la raíz, y acá igualito, x más 2, y abajo coloco lo mismo, 2 más la raíz de x más 2. Pero, ¿cuál es el chiste de que coloques lo mismo? Si tú lo divides, va a salir 1, ¿no? Eso es cierto, pero tú no lo vas a dividir. Lo primero que vas a hacer acá es multiplicar. Vas a multiplicar esto con esto de acá, en vez de dividirlo. Y vas a dividirlo, y abajo también multiplicas. Este de acá y este de acá quedan multiplicados. Y me va a quedar así. Me va a quedar límite cuando x tiende a 2. Arriba me va a quedar 2 menos la raíz de x más 2, que se multiplica con 2 más la raíz, acá es menos, ¿no? Acá es más x más 2. Y abajo te queda x menos 2, que se multiplica con 2 más la raíz de x más 2. Abajo no se toca, ¿de acuerdo? Abajo no se toca porque eso ya está bien. Acá arriba es donde tú tienes una diferencia de cuadrados. Tienes lo siguiente, tienes a menos b que se multiplica con a más b, y esto es a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces vas a colocar acá, esto es igual, límite cuando x tiende a 2, y acá, ¿quién hace el papel de a? 2 al cuadrado, menos la raíz de x más 2, también elevado al cuadrado, y abajo se queda igualito, tenemos x menos 2 por 2 más la raíz de x más 2. Acá, 2 al cuadrado, 4, pero esto era lo que buscabas. ¿De acuerdo? Se van a ir la raíz y el exponente 2 se van, y te queda así, te queda, esto es igual al límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? 4 menos, paréntesis, x menos 2, sobre, y acá tenemos x menos 2, perdón, colocamos acá x menos 2 por 2 más la raíz de x más 2. ¿Y cuánto te queda en el numerador? En el numerador te va a quedar lo siguiente. Esto es igual a límite cuando x tiende a 2, y acá voy a tener 4, ¿no? Acá es más, hay que colocar esto, acá es más. ¿Ya? Y te queda así, 4 menos 2 es 2, menos x, sobre, y acá tenemos x menos 2, 2 más la raíz de x más 2. Vamos a mover esta expresión para tener tiempo para trabajar. Acá se puede presentar alguna confusión porque tú tienes x menos 2 y acá tienes 2 menos x. Muy fácil, lo único que vas a hacer es acá vamos a factorizar el signo. ¿Qué es factorizar el signo? Es hacer lo siguiente, colocamos límite cuando x tiende a 2, y ahora en vez de 2 menos x escribo x menos 2. X menos 2, pero le coloco un menos adelante. ¿Ya? Eso es factorizar el signo. Abajo queda igual x menos 2, y acá tenemos 2 más la raíz de x más 2. Y ya está. ¿Te das cuenta? Apareció este elemento dañino que va a ser cancelado. Lo cancelamos. ¿Qué tenemos? Tenemos acá límite cuando x tiende a 2. Acá tenemos menos 1 entre, y acá tenemos 2 más la raíz de x más 2. Ahora, como ya se fue el elemento dañino, lo único que haces es reemplazar. ¿Y qué vas a obtener? Vas a obtener acá menos 1, y abajo vamos a tener 2
más la raíz de 4, ¿no? 2 más la raíz de 4. La raíz de 4 hay que escribir bien. Acá colocamos raíz de 4, que es 2, ¿no? 2 más 2, 4, y vas a tener al final acá, menos un cuarto. Y esa es la respuesta que nosotros buscábamos. Suficiente por este video, el siguiente video con más problemas.